Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Marcos, capítulo 14, y vamos a estudiar un poco acerca de ese tema que es crucial en la vida cristiana, porque pues decimos, ¿no? Venimos a adorar a Dios y de repente pareciera como que, bueno, pero ¿cómo es la adoración a Dios? ¿No? Y puede ser que en mi adoración yo me desvíe y de repente mi adoración se convierta en precisamente esa traición. Ahora, dice el versículo 1 que Jesús estaba a unos pocos días de la Pascua y esta celebración pues no era una celebración sencilla, no era una fiesta sencilla, era más bien una fiesta que tenía un fuerte mensaje como patriótico. Hagan de cuenta, ¿no? El 16 de septiembre, y lo juntamos con, hagan de cuenta, sí, con el 2 de noviembre y con el 12 de diciembre, todos juntos, ¿no? O sea, de ese tamaño era la fiesta. Y se celebraba durante 7 días seguidos. Ahora, la Pascua era una fiesta que se juntaba, perdón, que se celebraba para recordar cómo el pueblo había sido liberado de Egipto y cómo se había levantado un liberador, ¿no? Entonces, imagínense que este era un recordatorio en el que se hablaba acerca de que va a venir alguien que nos va a liberar. Va a venir alguien que nos va a sacar de gobierno gandalla que tenemos y casi que queremos decir lo mismo, ¿no? Así, habrá algún día alguien que se va a levantar y nos va a liberar de los gobiernos que son corruptos, de los gobiernos que son opresores, de los gobiernos que son... Imagínense la fuerza con la que se estaban levantando y entonces pues toda la gente estaba a la expectativa y toda la gente estaba ahí en este hervor religioso y tensión política porque no sabían si ese año era el año en el que podría haber sido que se levantara liberador. Ahora, en medio de todo esto, Jesús está ahí, ¿sí? Y Jesús no se está escondiendo, al contrario. Los principales de la sinagoga se están moviendo con mucha cautela. El ejército romano está poniendo estratégicamente a sus a sus soldados, ¿no? En la población, alrededor de la población. Y Jesús no. Él está caminando. Y recuerda, Él está con la mira en la cruz. Está con la mira en lo que va a pasar esa misma noche, en la que va a ser entregado y va a ser muerto. Así que, fíjate en qué contexto ven la adoración. Y dime si algo es un poco diferente este día, en el que nosotros debemos de decidir si adoramos entregando lo mejor que tenemos, si adoramos reconociendo quién es Dios, o como un discípulo del maestro que dio lo peor de sí mismo. Así que vamos a ver 3 puntos en este estudio. El primero es que la adoración no está en los rituales. El segundo es esa adoración que es pura y total. Y al final vamos a ver la adoración que se tornó en traición. ¿Sí? Que oramos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias porque aquí estamos, clamando por ti, Señor, para que tú nos hables
para que tú vengas a nosotros. Abre nuestra mente, quita, Señor, lo que estorbe para poder comprender el mensaje de tu palabra. Y sabiendo, Jesús, que tú estás hablándonos, buscándonos, amándonos. Gracias, Dios. Vamos a adorar. Enséñanos cómo. Enséñanos a adorarte, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjense, estas dos grandes fiestas judías festejándose de manera consecutiva, y los líderes religiosos sabían lo que esto significaba. Esto significaba una gran oportunidad de negocio, porque resulta que los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, pues tenía su negocito de venta de animales para los sacrificios. Así que ese día, que era muchos sacrificios, era un día de ¿cómo se le dice, no? De venta grande, ¿no? Temporada alta. Entonces, era un negociazo. Y estaban los líderes muy preocupados porque estaba latente lo que Jesús había dicho. Si tú recuerdas, vimos en el capítulo 13, 11, 2 y 13, estas preguntas en las que los fariseos, los escribas, estaban buscando hacer caer a Jesús, y de repente Jesús ya no estaba en el templo. Jesús ya no visitó más el templo. Él salió. Y para ellos, para los líderes religiosos, esta parecía más bien una oportunidad para engañar, para prenderle por engaño y para matarle, pero no para honrar a Dios. Las fiestas que habían sido puestas en un principio para la honra de Dios, ahora se habían vuelto una oportunidad para deshacerse de Jesús. Qué curioso, ¿no? Qué curioso y qué contraste tan loco. Pensar que estos hombres que debían de guiar al pueblo a la adoración verdadera, estaban ellos en el engaño, estaban ellos errando, y dice la Biblia, y erraron mucho porque desconocían las escrituras. Y fíjate qué importante, que ellos estaban yendo más hacia así un cumplimiento del ritual, acerca de un cumplimiento de una fiesta, pero un corazón apartado de Dios y capaz conscientemente de desafiar la ley. Por lo menos vemos dos aquí que dice engaño y muerte. Y dice en Éxodo, ¿no? 20, los 10 mandamientos, ¿te lo sabe? Y dice: no dirás falso testimonio y no matarás. Y ellos estaban dispuestos a romper esa ley con tal de que su negocio no se viera. El negocio de la adoración. Qué importante, ¿te das cuenta? Qué fuerte que ese corazón de estos que eran encargados de guiar estaba lejos. Isaías capítulo 29, 3 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces date cuenta que no podemos nosotros basar nuestra adoración en los rituales que aún inclusive como iglesia nosotros podríamos tener. Nosotros sí tenemos una liturgia, digamos, un orden de cómo venimos a la iglesia y adoramos a Dios, pero no está ahí el tema de la adoración. El tema de la adoración está en el corazón, que está cercano al corazón de Dios. Los discípulos, perdón, los fariseos, los principales sacerdotes religiosos, estaban más preocupados por no alborotar al pueblo que por lo que Dios pensara. Temían más a los hombres que al Señor. Y nosotros podemos caer mucho en este error. Podemos tener todos los rituales en orden, asistir fielmente a la iglesia, podemos participar de las actividades,
pero nuestra vida es una vida que está alejada del Señor. Tenemos pecados que son ocultos. Si veíamos el domingo que Dios quiere sacar a la luz, pero nosotros preferimos las tinieblas. Y Dios no busca ritualismo. Dios no quiere rituales. Dios quiere adoradores. Dice Juan 4:23, adoradores en espíritu y en verdad. Ahora fíjate cómo dice que había unos que estaban preocupados porque iban a alborotar al pueblo, pero cuando nosotros vemos en Hechos, aquellos que estaban en el corazón de Dios y que estaban conscientes de este movimiento, ellos, dicen Hechos capítulo 17, que ellos se convirtieron en trastornadores del mundo. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Y nosotros somos de esos que trastornan al mundo. Nosotros somos de esos que alborotan al pueblo. Y somos de esos que estamos conscientes de que sí el pueblo se va a alborotar, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos sacarlos de la comodidad, sacarlos de sus propios rituales, para que puedan venir a entender que hay un rey, como dice aquí. Y Jasón los ha recibido y todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos un rey que es por encima de todos los otros reyes, por encima de todos los dioses. Tenemos a un rey. Un predicador, Tozer, dice que la adoración que no cambia en nuestra vida no ha llegado al corazón de Dios. La verdadera adoración no le tiene temor al hombre. No se basa en las costumbres. La verdadera adoración se basa en conocer quién es Dios. Vivir para Dios. No importa el costo. No importa el rechazo de nuestros vecinos. Es que yo no pongo alabanza. Es que yo no canto alabanzas porque es que yo no hablo acerca de Dios porque ¿qué tal si trastorno es su mundo? Bueno, la pregunta es, ¿Dios ha trastornado tu mundo? ¿Dios hizo el suficiente alboroto en tu corazón que te sacó de donde estabas para traerte a Él? Debemos de preguntarnos si mi servicio y mi adoración están dirigidos en agradar a Dios o de verdad estoy manteniendo la imagen. Sigo manteniendo pues la relación con mi jefe del trabajo, con mi familia que no es cristiana, ¿sigo yo manteniendo eso o estoy siendo capaz de poder quitar todo eso y adorar a Dios con todo lo que soy? Ahora, vamos a ver el segundo punto, que es la adoración es total. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué contraste vemos con los hipócritas religiosos? Marcos nos está llevando a este pueblito en Betania. Es un pueblo chiquito a las afueras de Jerusalén y era déjame decirte algo. La mujer de la que estamos hablando es aquella que estaba sentada a los pies de Jesús, mientras su hermana estaba afanada y ocupada. Esta estaba sentada a los pies de Jesús y conocía a Jesús. Y entonces nos da una muestra de lo que es la adoración pura, una adoración sincera y profunda. Antes dice que está casa de Simón el leproso. Ahora imagínate esto, a lo mejor no nos dice exactamente que era leproso porque había sido leproso y que ya había sido sanado,
No lo dice exactamente aquí, nada más dice que era Simón el leproso, pero imagínate que se le quedó el apodo, ¿no? Así como conocen, ¿no? Así de, no, es fulanito, el chonky, ¿sí? Ay, así, se le quedó el apodo porque había sido leproso toda su vida. Pero sin embargo, hay algo importante que quiero mostrar. Aquí nos está dando una imagen de lo que es la iglesia, porque todos somos Simón leprosos que hemos sido limpiados del pecado. Todos somos Simón que le hemos abierto la casa y hemos recibido a Jesús en nuestra casa y está sentado a la mesa, porque dice Apocalipsis que yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre mi puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y así Simón el leproso le había abierto la puerta y había preparado la escena para que esta situación de este perfume que había sido derramado sobre Jesús él estaba en primera fila. Me encanta pensar que no solamente somos Simón, sino también somos María, que podemos tomar lo más valioso que tenemos y entregarlo delante de él. Tomar todo lo que nosotros somos y ponerlo delante de Dios. Como Abraham, cuando iba a tomar a su hijo, que Dios le pidió a su hijo, un holocausto, y él le dijo a sus siervos, y le dijo, el muchacho y yo vamos a subir a adorar. Y ya en el monte lo amarró, lo puso sobre la piedra del holocausto y acomodó las pajas, la madera para hacer el fuego, y levantó el cuchillo dispuesto a entregarle lo mejor que tenía Abraham. María había tomado este nardo puro y estaba dispuesta a ofrecerlo delante de él. ¿Qué acto tan más valiente? Yo no sé qué tanto estarías tú dispuesto a darle a Dios. Y ojo, no estamos aquí hablando, aquí no es el evangelio. Ven y trae todo de la... ¿Cuánto traes en la casa? Aquí no. Qué bueno porque no traigo nada. Necesitamos entender de qué trata esto. Fíjate qué cosas revelaba el acto de ungir a Jesús. Y lo primero que esto revela es el reconocimiento de quién es Dios. Nosotros necesitamos reconocer quién es Jesús y que Él es digno de recibir lo mejor de lo mejor. Ahora, la unción que se hacía a quienes llegaban a la casa era apenas un poco de aceite sobre la frente, sobre la cabeza, y Jesús, él fue ungido con todo su cuerpo. Imagínate, se le vació toda la botella, ¿no? Ahora, los perfumes chiquitos, ya ven que los perfumes chiquitos son los más caros, ¿no? Los mejores. Ahora, no era frasquito, pero no era tan chiquito. Estamos hablando de cerca de medio litro. Y entonces imagínate, este perfume era importado del Himalaya. O sea, de allá se traía el nardo y era extremadamente caro. Aproximadamente el salario de un año. Así que yo no sé cuánto gané ese año. Pero imagínate que ese era el precio del frasco. No era un detalle. No era una cosa insignificante. Era una adoración costosa. Era lo mejor para Jesús. Segunda de Samuel, acompáñame en Segunda de Samuel. Capítulo 24. ¿Estás ahí? Puedes decir amén para que yo sepa.
versículo 24, capítulo 24, versículo 24. Y dice, el rey dijo a Araúna, no, la compraré por su precio. ¿Qué dice? Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era. Y fíjate que cómo es importante esto. Nosotros debemos de ver que la adoración, en este reconocimiento de quién es una adoración costosa. Quiere decir que yo les debo de dar lo que es mejor, lo mejor de mi vida en adoración a Dios. Lo segundo que revela el acto de este nardo es que era una adoración profunda que revela el amor que tenía esta mujer por Jesús. Era una adoración extravagante y era un amor profundo delante de Jesús. Lo tercero que vemos es la entrega, porque no solamente le vertió un poco de ese aceite, sino que dice que quebró. Ahora, no creas que rompió el aceite así, sino que era una botella de un cuello largo y entonces ella quebró el cuello para poderle vaciar completamente este perfume delante de Jesús. ¿Sabes por qué lo quebró? Porque no podía volver a guardar nada ahí. Era para no quedarse con nada. Digo, porque si era así con que, bueno, de hecho, ¿no? ¿Qué le haces como cuando mi hijo se quiere poner mi perfume? Y entonces yo así como que, tú tienes el tuyo. Y le hago así como, listo. Y mi hijo se pone contento. Pero esta mujer no pensaba quedarse con nada. Ella quebró completamente el frasco, no se reservó nada, lo ofreció todo. Y lo último es que este acto simbolizaba el servicio, porque la unción que ella estaba haciendo, te decía, era para los que llegaban a la casa. Y ella estaba en una casa que ni siquiera era su casa. Estaban en casa de Simón. Y entonces, déjame llevarlo nuevamente a lo que decíamos acerca de Simón, que quiere decir que todos somos Simón que hemos sido limpiados, pero también todos somos María que estamos adorando a Dios. Y este simbolismo de que somos, esa casa era una iglesia, Jesús en medio de su pueblo y su pueblo adorándole. ¿Qué imagen de adoración? Porque no se trataba de estar en el templo, no se trataba de impresionar a nadie, no se trataba de cumplir con un ritual. Era una adoración que brotaba de un corazón que está agradecido y de que entiende lo que Dios ha hecho y de quién ha sido Jesús para él. Y nosotros debemos de ser aquellos que entendemos quién es Jesús. Y si no has entendido quién es Jesús, entonces necesitas venir a la iglesia, necesitas discipularte, necesitas abrir tu Biblia y entender quién es Jesús. Necesitamos entender que nuestra adoración es una ofrenda que estamos dando, no solamente en un espíritu, perdón, no solamente en un ambiente espiritual, sino también en nuestro día a día. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguen, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Esta es la manera en la que nosotros estamos adorando a Dios. No hay espectáculos, no hay grandes multitudes, no hay producción, no tenemos luces. Bueno, ahorita no tenemos luces, pero no importa. Las luces, sonido, y quisiéramos tener el escenario y estamos orando por un lugar que se vea que se vea más bonito, sí, pero no importa eso si no tenemos un corazón que esté contrito, que esté humillado, que esté quebrantado.
Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ahora fíjate cómo dice el versículo 4. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora resulta que es un desperdicio. El que se enojó aquí fue Judas. Lo vemos en Juan, que así nos lo enseña en este mismo pasaje, Juan capítulo 12. Y nos enseña una falsa preocupación acerca de cómo, sí vamos a cuidar a los pobres. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 5. Pero en realidad estaba encubriendo su codicia y su murmuración contaminó a otro. La adoración verdadera va a incomodar a otro. Adorar a Dios va a incomodar a aquellos que no han entendido el valor de Cristo. Para algunos es un desperdicio dar el tiempo. Para algunos es un desperdicio dar tu talento, recursos o energías. Para algunos es un desperdicio, pero para Jesús, dice el versículo 6, es una buena obra. Nuestra adoración debe de ser total, debe de ser personal y debe de ser profunda. Nosotros nos movemos por el Espíritu Santo, por la verdad, por el amor, buscando agradar a Dios. Entonces, ¿qué importa si alguien murmura? ¿Qué importa si alguien empieza a acusarnos de que no estamos siendo lo suficiente? Versículo 5 dice, podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Nosotros debemos de caminar seguros de que si estoy yo adorando a Dios por quién es Él, porque he entendido su valor, porque lo amo profundamente, entonces, ¿qué más da si yo quiebro el vaso? ¿Qué más da si yo no soy aquel que está dispuesto a hacer ese sacrificio por quién es Dios? Spurgeon decía, aquellos que han sentido más el amor de Cristo son los que más están dispuestos a hacer sacrificios por Él. ¿Qué sacrificio estás dispuesto tú? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer en adoración? A lo mejor puede ser que para el mundo no sea algo bueno. Puede ser que para el mundo les parece que sea un desperdicio, porque para el mundo es locura. Primera de Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, me gusta que dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué locuras estamos haciendo nosotros en adoración de Dios? Debemos de preguntarnos, ¿dónde está nuestro talento? ¿Dónde está lo que hemos guardado por generaciones como este nardo? Porque déjame decirte, no solamente era así de que, bueno, yo lo compré y lo traje del Himalaya, no, sino que como era muy caro, entonces se pasaba de generación, se iba dando. Ahora imagínate qué le iba a decir la hija de María. Oye, mamá, era el perfume de mi boda, era el que le iba a dar a mis hijos. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué locuras estás haciendo? Porque puede ser que sea un desperdicio para el mundo, pero si es al revés, a lo mejor puede ser un desperdicio para Dios. Depende de mí que mi adoración no sea desperdiciada. Déjame ser claro en esto. El adorar a Dios para el mundo es un desperdicio. Pero si yo no estoy adorando a Dios, seguramente estoy adorando algo.
Así que estoy desperdiciando mi adoración hacia algún ídolo al que le estoy dando más valor que a Dios. A lo mejor estoy desperdiciando mi adoración porque si Dios me ha dado cosas y me ha bendecido con tanto, no solamente es la habilidad para tocar, no solamente es mi voz para cantar, no, es mi tiempo, es mi energía, es mi palabra, a lo mejor es mi ingenio, a lo mejor solamente es mi testimonio, pero Dios me ha dado cosas con las que yo puedo adorar a Dios, cosas con las que parece que el mundo tiene problemas que yo se lo dé a Dios, pero debo de ver qué es lo que pasó aquí. Fíjate, la contaminación de Judas llegó a otros y murmuraban entre ellos contra ella. Mi adoración debe ser pura, completa hacia Dios. Y a lo mejor yo soy el que está murmurando. Y a lo mejor a mí me parece ridículo aquello que están haciendo mis hermanos. Y a lo mejor me parece incómodo. Porque no soy capaz de hacer aquello que mis hermanos sí fueron capaces de hacer. A lo mejor me incomoda el hecho de que veo cómo mis hermanos son capaces de darlo todo. Y yo no me he atrevido a romper el frasco. Me gusta mucho cómo Jesús sale a defenderla, diciéndole, ¿qué les pasa? Déjenla porque esta mujer hizo una buena obra. Y déjame decirte en qué consiste la buena obra. La buena obra consiste en, número uno, tener el discernimiento de la muerte de Jesús. Pedro intentó disuadir a Jesús de su muerte, pero esta mujer lo preparó, lo ungió. Número dos, esa mujer participó del plan de redención de Dios. No le estorbó, al contrario, facilitó. No argumentó contra Jesús. Tomó la iniciativa. Y número tres, es la buena obra porque amó más a Jesús. Nuestra adoración revela dónde está nuestra y qué es lo que estamos amando. Ahora fíjate que dice, ay, vamos a darle esto a los pobres, ahí ven maneras, ¿qué tal si bendecimos a los pobres? Y déjame decirte algo, la preocupación de hacer el bien no debe de ser superior a amar a Dios. Haz el bien, sí, haz el bien, sí, pero los pobres siempre va a haber. Ay, es que no, Dios no es para los ricos porque, no, también, pero pobres siempre va a haber. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? De repente nosotros podemos enfocarnos más bien en hacer el bien y no nos enfocamos en nuestra comunión con Dios. Es más, como cristianos puede ser que nos estemos enfocando más en nuestro ministerio que en Dios. Y Dios debe de ocupar nuestro primer lugar en nuestra vida. Siempre vamos a tener a alguien para hacerle un bien, pero yo no puedo descuidar lo que Dios me ha dado. Y si Dios me ha dado a Jesús, yo no puedo descuidarlo. Ahora, imagínate esto que dice en el versículo 9. De cierto, dice el versículo 8, esto ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Y a qué te anticipas tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás discerniendo? Y no te estás anticipando, lo estás dejando ahí. Ay, es que que no vaya a ser que vaya a regañar el pastor. Es que no lo voy a hacer porque es que no es mi casa. No lo voy a hacer porque, dice el versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús inmortalizó su acto de adoración y ella no buscaba fama, pero ¿quién lo reconoció? Nuestra adoración permanece.
Y la verdadera adoración llega a Jesús. No lo hacemos para que lo vea, lo hacemos para que Jesús lo reciba, para que sea tocado el corazón. Sin embargo, vamos a cerrar con el versículo 10, con ese tercer punto, donde nuestra adoración se puede tornar entonces en traición. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, estamos en el versículo 10, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué contraste tan más claro? Justo después de una escena de adoración pura, de adoración total, de una adoración sincera, de una adoración nada sencilla, costosa, de repente vemos un acto de traición, un acto calculado y motivado, sí por la codicia, pero más por un corazón con coraje. La mujer pudo quebrar este vaso de alabastro, pero Judas quebró su lealtad con Dios. En Juan capítulo 12 nos dice un poco acerca, una clave acerca de por qué. Y es que dice que Judas era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, él era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y de repente ve que el perfume es derramado y no se vendió y se llena de enojo y de frustración. Y en vez de ver a una María que estaba entregando su corazón en adoración a Dios, él más bien vio un corazón endurecido y en vez de ofrecer y sumarse a la adoración, lo que hizo fue ir y vender a Jesús. Lo que para María era un honor, para Judas era una pérdida. Así que él fue y buscó el momento, dice, fue a los principales sacerdotes para entregar. Él no fue presionado, no fue orillado, no fue obligado. Él tomó la iniciativa de traicionar al maestro. Ahora, María tomó la iniciativa y se anticipó para adorar al Señor, pero Judas se anticipó para ir y traicionar al maestro por unas monedas. El precio de la traición dice aquí que fueron 30 monedas, ¿verdad? Sabemos que los principales le ofrecieron, le prometieron, le prometieron el valor de un esclavo. El valor de un esclavo era aproximadamente 30 monedas de plata. El Cordero de Dios, vendido como un esclavo. Nuestra adoración, la adoración total, es una decisión. Así como la traición también es una decisión. Judas pudo convivir con la gloria de Dios. Judas vio la gloria de Dios, pero nunca abrazó la gloria. Él estuvo con Cristo, él oyó a Cristo, él comió con él vio los milagros, pero nunca le dio su. Nosotros podemos estar en la iglesia y podemos servir y podemos estar y podemos estar predicando incluso y que nuestro corazón esté apartado del Señor. ¿Recuerdas lo que leímos en este pueblo? De labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Sabes? La traición no comienza con el acto mismo de la traición. La traición comienza con pequeñas decisiones que se van tomando. Un poco de codicia, un poco de enojo, un poco de crítica,
un poco de hipocresía, un poco de excusas. Y de pronto te das cuenta que vendiste lo más precioso por lo más barato. Es increíble que mi adoración dependa de mi decisión. Debo decir, ¿a quién voy a servir? ¿A quién le voy a dar mi corazón? Mateo, acompáñame por en tu Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y estás ahí, pues, básicamente. Y dice, Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Tarde o temprano nosotros adoraremos a uno y traicionaremos al otro. Nosotros podemos darle al Señor todo por amor como María, o nosotros podemos venderlo todo. En esta escena podemos ver a Jesús a punto de entregar su vida, a punto de darlo todo, a punto de entregar su vida completamente. Y vemos cómo nosotros podemos ser aquellos que adoran o aquellos que entregan lo mejor, aquellos que están dispuestos a perderlo todo. En el reino de Dios, la adoración nunca es desperdicio. Sin embargo, la traición siempre trae pérdida. Aun cuando el mundo prometa, Dios, Dios lo dio todo sin que le diéramos nada a cambio. Y lo único que Dios nos está pidiendo es que tengamos una relación con Él. Y ni siquiera nos lo está pidiendo, sino que Él más bien abre la posibilidad para que nosotros podamos adorar a Dios. Él rompió lo que estaba estorbando para que pudiéramos adorar a Dios con completa libertad. Pablo dijo, yo puedo tener todo por basura porque ahora tengo a Cristo. Y yo puedo elegir ahora si mi vida es quebrantada en adoración a Dios o, o me lleno los bolsillos. Me lleno de muerte. Finalmente Judas murió de una manera. Y hoy podemos decir, quiero invitarte para que adoremos a Dios, que le digamos al Señor, Señor, esta es mi adoración. Y esto es lo mejor que puedo dar.